información, de recogida de la información, generalmente es conocida como la historia clínica del paciente. ¿Sí? Es una historia clínica. También es conocida en muchas ocasiones como los antecedentes. ¿Sí? Y nosotros en psicología la utilizamos prácticamente como un apartado dentro del informe psicológico. ¿Sí? Es uno de los apartados dentro del informe psicológico. Si hablamos estructuralmente. Desde un enfoque conceptualización, desde la conceptualización, entendemos que es un proceso de exploración clínica que se ejecuta mediante el interrogatorio para identificar personalmente al individuo, conocer sus dolencias actuales, obtener retrospectiva de él y determinar aspectos familiares, ambientales y personales relevantes. ¿Sí? Si bien es cierto, no vamos a llegar nosotros como, por ejemplo, a poder determinar aspectos familiares, a conocer sus dolencias, por así decirlo, ya que nosotros, por la clase, solo hacemos como una retrospectiva. En este momento, en el ejercicio que vamos a hacer, es prácticamente una retrospectiva. ¿Y por qué no llegamos hasta el segundo momento? O una clasificación diagnóstica. Bueno, porque nos falta información para poder llegar a un diagnóstico, es decir, nos falta obtener un poquito más de anormal, ¿sí? Para poder llegar a tener el diagnóstico, por ejemplo, que tendría una persona. Por un lado. Y por otro lado, resulta que es bien difícil que, sin que lo tomen a mal, es bien difícil que la persona que está haciendo una anamnesia, o sea, se está autovalorando, pueda llegarse a diagnosticar. ¿Sí? No sé si me voy a entender. O sea, alguien que ustedes al hacer la entrevista no van a encontrar y van a decir, tengo una personalidad tal o tengo un trastorno mental. No, ¿verdad? No porque no lo puedan hacer, sino que es bien difícil, digamos, porque el insight debería ser bien alto, debería existir una madurez extremadamente alta. Y no hay personas, ¿verdad? Así como que digan, yo me diagnostiqué, y ya tengo mi perfil, no, ¿verdad? Es bien raro. Entonces lo que hacemos, generalmente nosotros, para el ejercicio, ahora, si es un caso aparte, sí podrán hacerlo. Si fuera un caso, por ejemplo, si yo le digo, Ivana, va a hacer la anamnesis de Emily, entonces ahí sí, ya Ivana ya podría emitir una opinión, un diagnóstico, porque es sobre otra persona, entonces tendría elementos como con qué compararlos. Pero Ivana no se va a hacer su propio diagnóstico, a eso quiero llegar, porque hay un sesgo, si nos vamos a un lenguaje más técnico, hay un sesgo por parte de la persona que quiera realizar eso. Entonces nosotros lo vamos a realizar como una retrospectiva de la vida de nosotros. Lleva como objetivo, entonces, la anamnesis, lleva como objetivo obtener información del paciente de forma ordenada. Entre más ordenada esté, mejor va a ser para que usted la pueda plantear. También nos sirve para poder descartar alguna causa orgánica que justifique los síntomas importantes. Cuando hablamos de descartar cualquier causa orgánica que justifique los síntomas importantes, eso quiere decir que a la hora que voy a diagnosticar, puedo tener una referencia de lo que pasó en la persona. ¿Sí? Por ejemplo, yo voy a dar el diagnóstico de retraso mental y le apliqué la prueba y en la prueba me salió bajo. Entonces, como yo no solo me puedo apoyar en la prueba, yo tendría que tener otra información extra. Y ahí, en la anamnesis o en la entrevista que yo le hice, por ejemplo, me salió que la mamá se había dado cuenta hasta los 6 meses que estaba embarazada y que no tomó ácido fólico, por poner algún ejemplo, y no se cuidaba y tenía consumo de sustancias. Entonces, yo me apoyo en esa información de la anamnesis y por ahí puedo relacionar el diagnóstico de retraso mental sumado con los resultados de la prueba. ¿Ya? Ese tiene como objetivo la anamnesis, pues. También podemos hacer un perfil psicopatológico de una persona. Es decir, al entrevistar a una persona, al conocer sus actitudes, sus pensamientos, y ver sus comportamientos
y entender cómo solucionar los problemas de la persona, podríamos ver si aquella persona refleja una psicopatología que pueda estar afectando en su vida diaria. Sirve como un estudio de la vida sexual a lo largo de la vida del sujeto y sus tendencias. Y hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de la vida sexual de una persona. Porque vaya, por ejemplo, si yo le dijera, Jocelyn Uceda, hábleme de su vida sexual, se escucha así como, no sé, no estoy en la capacidad de contestarle, porque si lo estamos relacionando directamente al hito sexual, al morbo sexual, entonces sería bien dificultoso poderlo realizar porque no tendría confianza. Sin embargo, si yo hablo de una situación de la historia sexual de la persona, puedo hablar de las etapas psicosexuales de Freud. Podría iniciar con esa, ¿verdad? Que son la etapa oral, la etapa anal, la etapa fálica, ¿sí? Después podría continuar con hábitos de higiene de la persona, ¿ok? ¿A qué edad, por ejemplo, controló sus esfínteres? ¿A qué edad controló hacer pipí? ¿A qué edad controló hacer pupú? ¿A qué edad se bañaba sola o solo la persona? ¿Ya? Eso es parte de la historia de vida sexual. En las mujeres, ¿a qué edad le vino su primera menstruación? En los varones, ¿a qué edad tuvo sus primeros sueños húmedos? Por poner un ejemplo. Hay masturbación de parte de la persona, ¿sí? ¿Hay o no hay? Yo le hice una pregunta a una persona a un policía, ¿verdad? Entonces, es bien chistoso porque al hombre le da bastante pena decir ese tipo de información. Entonces, era un policía y le digo, ¿usted se ha masturbado? Entonces él me responde, no, nunca lo he hecho. Y entonces, ok. ¿Y qué piensa de eso? No, que es malo porque la Biblia lo dice. Entonces, era bien disonante porque posiblemente la persona ya tuvo hasta relaciones sexuales. Entonces, la masturbación se sigue viendo o se ve en muchas personas en la sociedad, todavía para algunos psicólogos, se puede ver como un hito o como algo pulcro, como algo que puede afectar a la persona. Ojo, no estoy hablando que tenemos que hablar abiertamente, ¿verdad? De la sexualidad, no, eso va a depender de cada uno de ustedes, de cómo se sienta. A lo que voy es que las personas en su vida suele generarles un poco de disonancia. Para irle enlazando un poco el caso, yo le pregunto sobre eso a él porque él tenía como que chateaba era un policía. Y entonces chateaba con las mujeres y le hacía como cosas indecorosas, les decía, ¿verdad? Entonces, había una fantasía detrás de toda esta situación y por eso es que se le hacía la pregunta para poder entender su fantasía, para poder entender cómo se relacionaba la persona. Y después podríamos entrar en la vida íntima de la persona también, o sea, ya hacerle preguntas más íntimas, como por ejemplo a qué edad fue su primera relación sexual, si fue consentida. Ahí, esa es una primera ley. ¿Fue consentida en su primera relación sexual? Entonces, si le dice que no, ya sabemos entonces que al no ser consentida una relación y que posiblemente hay algún tipo de abuso, va a haber una alteración psicológica, psicopatológica en la persona. ¿Me entiende? Entonces usted el elemento lo toma no con el morbo, ¿sí? No con el morbo, porque nos despejamos de eso. O tampoco no lo puedo dejar pasar por alto. Es que mire, yo soy, no sé, yo soy católico, yo soy evangélico, o mi religión no lo permite hablar de esos temas. Esto se tiene que ir a dejar un poco al lado para el tema de que estemos explorando siempre la vida de una persona, porque no estoy hablando desde mi marco de referencia, sino que tendría que entender el marco de referencia de la persona en la sociedad. ¿Sí?
yo se los digo, vaya, cuando yo estoy valorando, es un tema de delito sexual, yo siempre les pregunto generalmente a los adolescentes, que las muchachas son más mujeres, las víctimas de abusos sexuales. Es por eso que yo trabajo más con mujeres en ese aspecto. Y a las adolescentes la mayoría yo les hago la pregunta: después del abuso sexual, ¿has vuelto a tener una relación sexual? Sí. Ok. ¿Y cómo fue tu relación sexual? ¿Fue placentera? Entonces no saben qué decir a veces. Entonces uno tiene que orientarlo. ¿Fue placentera? No. ¿Qué pasó? Contame, ¿qué pasó? Se quedan así como, ¿y por qué quiere saber de eso? Entonces, pero entonces uno le va dando como tips. Vamos a ver. Seguramente no encontraste placer. Y vamos a ver, vamos un poco más allá. ¿Se te vino el olor o a la imagen el recuerdo? Sí, eso, ahí. Y empieza la persona. Sí, mire, cuando yo estaba, ¿verdad? Y entonces ya empezó la persona. Y dice, este me entiende. Este sabe de lo que me está pasando posiblemente. Al saber eso o al entender eso, entonces yo llego a la conclusión, porque para eso es que me sirve la información. Llego a la conclusión y digo, lo que hay es un daño en el área sexual. Y eso es una alteración en la vida de la persona. ¿Sí? Ahora, vámonos a otras partes. Vámonos a los duelos no resueltos. ¿Sí? ¿Qué pasa con los duelos no resueltos? También son formas de que alteran el comportamiento de la vida de una persona. Sí, también alteran el comportamiento. Entonces, si hay una pérdida, yo vi cuando mataron a mi papá, yo vi cuando mataron a mi mamá, tenía tantos años. Y eso me afectó en la vida de la persona. Entonces, hay una afectación. Con la única diferencia que los duelos generalmente llegan a ser resueltos a través del tiempo. ¿Sí? Y algunos, en su mayoría, el duelo no es trauma. El duelo no es un trauma. Los traumas generalmente son causados por daños a la integridad física. Cuando ustedes son asaltadas, o ustedes son asaltados, somos asaltados porque yo fui asaltado. No podemos dormir, o hay una catástrofe, o tuvieron un accidente, ¿ya? O tuvieron, con el tema de las inundaciones. Entonces, esos que son catástrofes generan traumas, daños en las estructuras psicológicas. Para eso me sirve. Entonces, el objetivo es para eso, para que yo pueda descartar eso. Estoy aplicando entonces una prueba psicológica y encuentro un elemento de este tipo. Entonces yo ya sé que quieras o no, la persona se va a ver afectada. ¿Cómo ven esto? Y me vuelvo a otro tema, otra vez, delito sexual. ¿Ven cómo vienen apareciendo? Pero es individual, son características individualizantes, es decir, le pasan a cada una de las personas. No es una regla, no es un continuo, pero le pasa a las personas. ¿Ok? Persona, yo entendía una colega que fue secuestrada en un taxi express. Ella venía a hacer su práctica de los bomberos y fue secuestrada por el taxi. Para no hacerles muy largo todo lo que sucedió, ¿verdad? La dejaron desnuda prácticamente. O sea, así fue directamente. Entonces, pero ella ya es una profesional universitaria. Cuando le aplico una prueba de inteligencia, ¿sí? ¿Cómo debería estar la inteligencia de esta persona? Según su nivel académico, ¿cómo debería de ser su inteligencia? ¿Cómo, Emily? Dígalo. Alto. Alto, sí, porque ya se graduó de la universidad. Mínimo debería ser promedio, una capacidad intelectual promedio, ¿sí? Pero si en la inteligencia la prueba me sale
con un nivel abajo del promedio, ¿qué pasa? Algo está interfiriendo, ¿verdad? Aquí cognitivamente. Y generalmente lo que interfiere aquí más cognitivamente es el pechito, ¿verdad? Lo que decimos, los sentimientos, lo que conocemos como sentimientos. ¿Por qué? Porque la persona generalmente tiene recuerdos intrusos, ¿ya? Que hacen que no me pueda concentrar tranquilamente y que en el transcurso del tiempo va avanzando. Y ya existe una alteración. No di, entonces aquí lo que tenemos, no es una persona con retraso mental, no. Es una persona que tiene una alteración en su nivel cognitivo debido a una situación estresante. Y a usted la asaltan hoy en la noche, yo no le voy a aplicar una prueba psicológica. ¿Quién me va a querer contestar una prueba psicológica? La verdad, ni hoy ni mañana. ¿Qué es lo que quiere la persona? La persona lo que quiere es seguridad, ¿sí? Ser protegida, que las personas que están alrededor sean de confianza, que para él una persona de seguridad, una persona desea de su confianza familiar. Hay que estar en una compañía. Entonces, la entrevista me va a arrojar esto. ¿Y qué es lo que pasa con el término de la entrevista? La anamnesis, perdón. ¿Qué es lo que pasa con la entrevista? Bueno, en algunos lugares incluso la anamnesis es conocida como entrevista también. Porque Sí. se suele utilizar. Sí, dígame, Gloria. O Emily, perdón. Una consulta. ¿Cuánto sería el tiempo estipulado que se tiene que pasar? Por ejemplo, si una persona ha pasado ese tipo de sucesos para poder entrevistarla. Lo ideal es que para poder entrevistarla, es que, mire, es que dependiendo de lo que quiera lograr. Por ejemplo, nosotros pedimos que sea un mes. Para dar diagnóstico, un mes. Porque en un mes, la literatura me dice que sus mecanismos de ajuste le darían la oportunidad de reconfortarse, o sea, de adaptarse, de readaptarse ante la nueva situación. Si ese mes no se adapta, entonces quiere decir que hay una alteración que es crónica y se va a ir haciendo crónica. Si es un acompañamiento para dar una pequeña intervención, vaya, por ejemplo, se le murió la persona, se le murió un familiar a usted, esto se suele hacer bastante ahí en medicina forense, en morgue, en la parte de morgue, cuando hacen las intervenciones, no se le hace una entrevista, se le hace una intervención, y la intervención es para que la persona pueda llevar el dolor, por así decirlo, de la mejor forma. Acompaño a la persona, la ayuda a que se pueda expresar libremente, ¿sí? Entonces, le puedo preguntar algunas cosas de ley, no hay ningún problema. Entonces, ver para cuál sea el tiempo, qué es lo que busque, ¿sí? Y vuelvo y repito, ya le doy la palabra, Gloria. Para dar diagnósticos, por ejemplo, para dar diagnósticos, se ocupa el tiempo. En algunos ocupa tiempo. Porque si no, vaya, si a mí me asaltan hoy y a usted se le murió un papá hoy, ¿qué vamos a tener en la noche las dos personas? ¿Qué vamos a tener? Emocionalmente. ¿Los mismos sentimientos? Posiblemente, no. ¿Verdad? Los mismos sentimientos. Claro que sí. Mismos sentimientos. Porque los sentimientos son generales. El sentimiento no significa que sea solo suyo. Ahora, las características son individualizantes. Por ejemplo, si a mí me asalta y a alguien de ustedes se le muere el familiar, ¿todos podríamos tener miedo en la noche? Sí. Todo podría tener, yo podría tener, ¿ustedes qué más podría tener usted? ¿Vaya? Que se le murió su papá. ¿Frustración? Sí, yo también podría tener frustración porque, pucha, me asustó un cipote. ¿Sí? Situación de alerta, que no quiera dormirse, también lo puedo tener yo. O sea, todos podemos, los sentimientos no son individualizados, no son propios, son generales. Va a depender de cada uno cómo los va relacionando, cómo los va expresando. Le doy la palabra, Gloria. No sé si alguien más quería.
Sí, buenas noches. Me excuso Buenas porque noches. vengo de la calle bajo un tormentón, ¿verdad? ¿Qué pasaría, licenciado? Una mujer violada, ¿verdad? Lógicamente la violencia, ¿qué pasaría si ella lo toma así y se queda callada? ¿Qué le está pasando? Se queda callada. O sea, aparentemente le daría lo mismo, ¿verdad? Que fue violada, como que un acontecimiento que no le pasó. Sí, es que no es que les da lo mismo, sino que la persona, y aquí vuelve y les digo, aparecen características individualizantes. La persona, lo que suele pasar es que se volvió retraída, se volvió a sí misma, no quiere problemas, tiene temor, y el temor y el miedo es tan grande Que se cae. que mejor me callo. Y aquí adentro se está muriendo igual que la otra que también expresó la situación. Es lo mismo, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar, Gloria y compañeras? Eso es represión. Es que no puede diagnosticar en el momento. No podemos diagnosticar aisladamente. Para diagnosticar, por ejemplo, tenemos que tener un determinado tiempo. Y aquí le hago la pregunta a Noel para que ustedes se den cuenta. Que no es para hacer sentir mal ni nada, solo es para que miremos todo un contexto. La depresión es endógena o exógena, o sea, interna o externa. Puede ser endógeno. Ambas. ¿Verdad? Ambas pueden ser, es decir, Creo que sería por ambas partes, Lee. Ambas, muy bien. Ambas. Entonces, si a una persona le pasa un evento traumático, por así decirlo, pero al mismo tiempo tiene sería un químico, ¿verdad? Un neurotransmisor, por ejemplo, que no eleve la de la felicidad, se me escapa ahorita el nombre, el neurotransmisor de la felicidad, ¿sí? Entonces ya tendría una Dopamina, depresión. serotonina. La dopamina, gracias, ¿sí? No tendría, Dopamina, tendría dopamina, sí. No tendría una depresión endógena. Licenciado, ¿Sí? pero verdad que cuando alguien pasa por algo traumático, bueno, algunas personas suelen como entrar en un estado de negación. Pueden, es que va a depender, son múltiples reacciones las que pueden tener. Las personas, vaya, no nos vayamos muy largo, y este ejemplo siempre lo pongo allá. No somos impredecibles. Sí, bueno, sí son impredecibles, perdón, gracias. Sí. Imagínense que estuviéramos en el salón, allá en el cuarto piso, ahí es donde generalmente doy más clases yo. Cuarto piso, 7 de la noche, que es la clase de medición psicológica, y estamos todos ahí en clase. Llegan y nos asaltan. Uy. ¿Quién cree que puede reaccionar a defendernos? Yo creo que no. No estamos nosotros. Ya se ha ido, si la da de 8 a 9 ya ha ido a la porra. Si andan armados, nadie se acerca. Nadie, ¿verdad, Jimena? Nadie, pero Noel o Rodney o ¿qué se hizo el compañero Anderson? Aquí está Anderson. Pueden reaccionar de forma impulsiva, porque el varón es más agresivo, el varón suele tener ese tipo de situaciones. Una forma de reaccionar indiferente, ¿sí? Entonces, la reacción va a ser diferente. Por eso les digo, la importancia de extraer la información e individualizar. Usted es ser individual, ¿sí? Me va a servir para poder obtener ese tipo de situaciones de información en todo el proceso. ¿Ya? Preguntas. Preguntas hasta el momento. ¿Sí voy entendiendo para qué puedo utilizar entonces la anamnesis? ¿Sí voy entendiendo la lógica? Bueno, ya vamos avanzados. Se va a terminar en 8 minutos, pero igual nos volvemos a conectar porque es corto. Amplía información que no podemos obtener con los resultados de los test psicológicos. Sí, la anamnesis nos va a dar esa información que a veces no podemos obtener con los test psicológicos. Porque los test psicológicos, en su mayoría, solo valoran cierto atributo. Ya lo mirábamos en el primer parcial, solo miran cierto atributo. Y cuando nosotros vamos a dar un diagnóstico, en muchas ocasiones lo damos de forma general
¿Ya? Por ejemplo, el ejemplo ahorita que ponía Noel, ¿verdad? Y que ustedes mismos confirmaban. Si es depresión, vaya, por ejemplo, nosotros con los psiquiatras, eso trabajamos. Si miramos que tiene una depresión la persona, sí, a nivel exógeno hay esto, entonces ustedes revisan a nivel endógeno, porque ellos son los médicos, ya no hay ningún problema. Miren, se trabaja la parte. Eso es una situación que hemos aprendido también en la parte profesional. El psiquiatra no es enemigo mío. No, al contrario, el psiquiatra es una persona que nos complementamos. Y viera a muchos psicólogos que les cuesta hacer eso. Yo en la vida, yo se los digo, yo trabajo con psiquiatras, con abogados, con médicos generales, con trabajadores sociales, y óigame, cuando uno puede trabajar en equipos multidisciplinarios, se eleva ahí, rapidito. Porque yo más bien yo me siento como esponja. Yo le, ay, y esto que no, y esto que no sé qué. Porque médicamente nosotros no tenemos la misma preparación que ellos. Por ejemplo, nosotros no podemos leer un examen. Y no porque no seamos ignorantes, sino que no está en nuestro plan de formación. Entonces, con eso ya tenemos una desventaja para poder dar un diagnóstico más específico, ¿verdad? Pero ojo, eso no me aleja ni me hace menos profesional, ni me hace un más profesional. No, tranquila, ¿verdad? Nada de latigarse. Solo es que simplemente no está en nuestra formación. Lo podemos aprender, no hay ningún problema. Entonces, volviendo al tema, todos estos objetivos puedo cumplir con la anamnesis que tengo acá. ¿Y qué se debe hacer entonces? Ya cuando tengo toda la información, ya cuando descarté, ¿qué puedo llegar a hacer? Bueno, la anamnesis se suele tomar como en un primer contacto con el paciente, donde debe prevalecer la comunicación fluida tanto para el evaluador como el paciente. Yo no voy a poder hacer una anamnesis si no tengo información del paciente, ¿verdad? Imagínense que me toque con Andrea, que la miro bien sea siempre Andrea López. Pero hoy se ríe, hoy sé que lo voy a hacer. Siempre está, y llega así como un poco seria, y yo es como, hijo, pucha, no puedo tener la mayor información de Andrea porque no quiere, porque no puede, a veces es porque no pueden las personas, porque están muy angustiadas, y se vuelve un poco difícil. Por cierto, ayer me pasó algo en mis primeros 8 años de evaluación. Tengo 11 años de estar en medicina forense y tengo 9 años de estar en evaluación mental. No pude evaluar a una niña de 6 años. Le generé miedo. Le generé pavor, le generé terror. ¿Por qué no pudo? Porque la niña había sido víctima de abuso sexual y de pornografía infantil, una niña de 6 años, ¿sí? Habían tomado fotos a sus partes íntimas, las andaban exponiendo, había sido víctima de abuso sexual. ¿Por qué no pude? Bueno, el punto fue que la niña, una vez que fue rescatada, fue llevada por DINAF y toda la situación, ha estado en un centro de paso, se les llama, es como una casa hogar, lo que comúnmente, y en la casa hogar solo ha estado con niñas. Y hasta ayer volvió a ver varones. El motorista, que no tuvo ningún contacto, y yo que quería hacer como contacto con la niña. Estaba bien afectada la niña, estaba bien afectada. Tiene sus cosas como pros y contras, ¿verdad? La positiva es que el diagnóstico es bien fácil para poder esclarecer los daños que tiene la niña. Y en un principio me dijo la niña que sí iba a trabajar, pero se fue a jugar y cuando ya regresó como que dijo, no quiero. Entonces yo lo que hice fue que le pedí a una compañera, por eso le digo, trabajo en equipo, yo lo que quería era obtener información. No se trata de ser el salvador del mundo, les digo yo siempre cuando estamos de psicólogos, sino de aprender a trabajar. Y le pregunté si me podía ayudar a obtener los relatos de la niña en relación a lo que había sucedido y que yo iba a estar escuchando y anotando. Y que solo ocupaba que le preguntara esto. Y así hicimos. Y cuando yo me puse en pie nuevamente, le dije que fuéramos a hacer los test. Me dijo que no quería. Entonces le dije a mi compañera que si los podía hacer ella para aprovechar. Y después llegué a decirle que ya me iba, porque iba a hacer otra actividad judicial. Y entonces me dijo mi compañera que sí. Y la niña, ¿qué creen que le dijo? Le preguntó, ¿ya se va? ¿Su compañero? Sí.
Qué alivio. Sí, qué alivio, ¿verdad? Como se Licenciado, ría Emily, ¿verdad? Que burlando es el licenciado. -5, Emily, apúntalo allá para... licenciado, Dígame, ¿y Gloria, cree que dígame. ella sane de esa situación o cree que le queden huellas para toda su Siempre, vida? siempre. Es que las huellas van a quedar. Si lo que hacen es en la terapia es que aprenden a vivir con la huella, ¿verdad? Y el daño lo va a ver en la vida adulta. Y la etapa de la adolescencia, pues va a ser bien dura para ella si no tiene el acompañamiento necesario. Porque la etapa de adolescencia ya es otra vida para todo ser humano, ¿verdad? La adolescencia es dura y generalmente O se vuelven livianos. pueden ser también. Hay personas que se vuelven hipersexuales, ¿verdad? Ujú. Para poder borrar el trauma. Eso es una conducta también muy válida. Por eso le digo, va a depender de cada una de ellas. Y vamos a ver qué se debe hacer. Bueno, seleccionar toda la información que sea crucial en el proceso. Yo selecciono la información y así como también detener, ¿verdad? O detectar información que no tenga relevancia, con el caso. ¿Por qué? Porque la relevancia puede, el tener relevancia, el anotar o agregar información que no tiene nada que ver, lo que va a hacer es enredarme el caso. Entonces, para poder obtener una historia clínica adecuada, se requiere de una buena guía organizada y objetiva. ¿Cuál es su guía objetiva y organizada? La entrevista que ustedes están haciendo, esa va a ser su guía. De este modo se evitarán en las historias confusas, desorganizadas, superficiales y redundantes, que puedan ayudar a extraer los objetivos claros del proceso de información. ¿Sí? Bueno, eso es la entrevista. Nos vamos a conectar ahorita porque les voy a mostrar el documento que es el que quiero que ustedes vayan a realizar. Entonces nos volvemos a conectar y creo que estarían a lo más 10 minutos en la conexión. ¿Sí? Nos va a mandar ese material, ¿verdad, Ali? Sí, sí. Es un material de Está 3 interesantísimo. diapositivas. Sí. Bueno, entonces nos volvemos a conectar ahorita, ya se va a terminar, para poderles enseñar el documento donde van a hacer la tarea. Bien. Estamos ya nuevamente me escuchan, me ven. ¿Sí? Sí. Ok, este es el documento que yo les voy a enviar, se lo voy a subir a la plataforma para que ustedes lo puedan descargar y en este documento van a trabajar ustedes, cada uno de ustedes. ¿De quién es la anamnesis, Gloria? ¿De quién es la anamnesis, Gloria? Lilian Talavera, ¿de quién es? La Gloria, mía, no es la la suya, mía. correcto, muy bien. Entonces van a llenar estos apartados, vean. Con la información que tuvieron en la entrevista, que hicieron en la entrevista, van a completar estos apartados. Datos de identificación, nombre, sexo, lugar de nacimiento, edad, estado civil, lateralidad, religión, nombre del padre, ocupación del padre, nombre de la madre, ocupación de la madre, progenie,
Progenie es el lugar, ¿verdad? Donde están ubicados ustedes. Es decir, hijo mayor, hijo segundo, hijo tercero, cuarto, de 5 hijos, por poner un ejemplo. Eso de lateralidad. Es la mano dominante, ¿verdad? Es diestra, es zurda. ¿Sí? Escolaridad es lo que ya alcanzamos, jóvenes, ¿sí? No hay carrera, no hay escolaridad que se llama pasante universitario, ¿no? No existe esa escolaridad, ¿sí? Es el último grado que hemos alcanzado académicamente. Y cuando se está en el colegio, perdón, cuando no se ha tenido ningún título, lo que se dice es el grado último que se alcanzó. Si usted está en segundo de comercio o en segundo de bachillerato, entonces digo que mi escolaridad es primero de bachillerato. Si llegué hasta tercero de ciclo común, digo que mi escolaridad es segundo de ciclo común. Creo que le llaman octavo ahora, si no me equivoco, ¿no? Octavo, por poner un ejemplo. Profesión u oficio. Eso va a ir en la y cuando uno dice soy licenciado, infiere en Derecho, porque ya cursó todas sus clases, pero no tiene su título, está haciendo su práctica. Le voy a decir lo que me dijeron una vez, porque así me ponían a mí, máster infiere, y me ponían, porque no había porque en Derecho se usa mucho eso. Entonces, y es una palabra italiana, ¿sí? Italiana. Y le mandaron a decir que se pusiera las pilas a terminar porque no era nada. No era nada. Sí, pero con otras palabras, ¿verdad? No le puedo repetir con otras palabras más o menos. Entonces, eso es. Y aquí viene el motivo de consulta. El motivo de consulta generalmente está asociado a una problemática que pueda tener. En este caso, no es necesario si usted, una problemática que pueda estar aquejando a la persona, ¿sí? Tengo mala relación con mis hermanos, tengo mala relación con mi mamá, tengo mala relación con mi papá, estoy pasando por un problema afectivo ya que terminé mi relación con mi novia, con mi novio, estoy pasando un proceso de duelo, ¿sí? Algún problema que lo pueda estar. La pandemia ha desencadenado en mí características depresivas, ¿sí? Porque no podemos dar un diagnóstico aquí. Yo no voy a dar un diagnóstico en el motivo de consulta, porque si doy el diagnóstico, entonces ¿para qué lo estoy evaluando? ¿No? Los motivos de consulta son los problemas que pueden estar pasando. Y luego van a empezar a hablar de su historia personal. Por ejemplo, historia personal. Vamos a ver de Giselle. Si este fuera el caso de Giselle Zelaya. Historia personal. Fue una hija deseada por ambos padres, ¿sí? Donde, por así decirlo, refiere la madre darse cuenta a las 2 semanas. Porque mi papá y mi mamá. Sí, semanas. No. Y no presentó mayor dificultad en su proceso de embarazo. ¿Qué significa que no hubo mayor dificultad? No, como por ejemplo lo que se llama las preeclampsias, ¿verdad? Parto normal. No, es que estamos aquí en gestación, preeclampsia. Gestación. Estamos en gestación. Entonces, si ustedes se fijan, aquí hay un arte. Ustedes van a decir que va a haber de arte ahí, licenciado, yo le escribo letras. Bueno. El arte está implícito. Significa que deben de hablar en tercera persona. O sea, Giselle no va a decir, yo fui una hija deseada por mi mamá y por mi papá. Mi mamá me dijo, ¿sí? Porque mi mamá me dijo, suena como a chisme, ¿verdad? Entonces, generalmente se debe de hablar en tercera persona. ¿Y por qué necesito que hablen así, en tercera persona? Porque esto es una preparación para lo que viene más adelante. Que más adelante ya vamos a tener un caso y necesito que ustedes ya vayan manejando un lenguaje más técnico, ¿sí? No es por molestar, no es por hacerlos sentir mal o hacerlos que hablen difícil, no, sino porque vamos desarrollando una técnica con un ejercicio hablando de nosotros mismos en tercera persona, teniendo ideas
que vayan con un sentido lógico. Sí. ¿Ya? Después hablaría sobre el nacimiento, ahí pone toda la información del nacimiento, de la niñez, de la escolaridad y de la pubertad, adolescencia y hasta la edad que estén ahorita, ¿verdad? No hay problema. Yo aquí solo tengo hasta adolescencia, pero ustedes pueden poner hasta la edad que estén. En el caso, por ejemplo, de Gloria, hasta la edad adulta, ¿sí? No hay ningún problema que pueda hablar acerca de ella. Luego hablamos sobre la historia familiar, del padre, pone si está vivo, a qué se dedica, si tiene una buena relación, si no tiene una buena relación, si tiene características, todo aquello que nos haga una referencia, también de la madre. ¿Cuánto lleva cada uno de estos apartaditos? No debería llevar en mínimo 3, máximo 5 reglones, cada uno de estos apartaditos, miren, que tenemos ahí. De 3 a 5 reglones sería una buena información, que sería, después pasaríamos, después de la historia familiar, a historia socioeconómica. Tengo que arreglarlo por eso aquí, porque es otro apartado. Y después, entonces ya cuando tenemos como la segunda hoja, por así decirlo, vamos a hacer una redacción en prosa, ¿sí? Una redacción en prosa donde va a ir párrafos de la historia de vida del desarrollo. Es decir, de aquí mismo, de donde obtuvieron esta información, lo van a unir todo, pero sin apartaditos, ¿sí? Sin apartaditos, lo van a unir todos. ¿Cómo lo van a hacer? Vamos a ver. Aquí voy a ir. Diríamos, aquí estaría un ejemplo. Esto sería la última parte, ¿sí? Que es un resumen en prosa. ¿Lo podemos ver? ¿Sí? ¿Alguien le gustaría leerlo, por favor? Si quiere lo leo yo. Vamos a ver, pues. Resumen y anamnesis. De anamnesis. Diego tiene 3 años, 9 meses y es el menor de 2 hermanos. Su madre refiere que durante el embarazo presentó problemas emocionales al tener problemas de pareja. No se presentaron problemas físicos. El parto fue por cesárea y Diego nació pesando 3.300 kilogramos y 49 centímetros. En cuanto al desarrollo psicomotor, se desarrolló dentro de los parámetros esperados, sentándose con apoyo a los 6 meses, gateando a los 8, caminando a los 16 meses. En cuanto al lenguaje, la madre refiere que antes de año su hijo balbuceaba poco. Su primera palabra fue al año de edad diciendo papá. A los 2 años expresaba 10 palabras. Recién a los 2 años y medio empieza a expresar más palabras y a comprender indicaciones. Actualmente forma oraciones de 2 palabras, mamá leche, y en algunos casos con 3, mamá, por favor, celular, apreciándose dificultad para expresar lo que desea, haciéndolo con gritos, gestos, jergas, como cuducú, cudú. La madre emplea gestos y señales para corroborar lo que Diego quiere y decide, y también para darle indicaciones. En cuanto a la formación de hábitos en su alimentación, solo lactó hasta los 2 meses, porque empezó a rechazar la leche materna, pasando a fórmula hasta el año. Actualmente presenta un buen apetito. A los 3 años logra el control de sus esfínteres. Sin embargo, hasta la actualidad solicita el pañal para poder evacuar. En relación al sueño, hasta los 2 años y medio de edad se despertaba hasta 7 veces por la noche. Actualmente se mueve mucho y se despierta 1 o 2 veces. En ocasiones se sienta y habla solito. Se vuelve a acostar. Es capaz de acatar normas. Sin embargo, es necesario elevar el tono de voz y emplear gestos para que las acate. En sus actividades de juego, lo suele hacer de modo individual y en grupo, pero le encanta mirar televisión y se concentra mucho ante esto. Esta actividad la realiza entre 4 y 5 horas diarias, según lo referido por la madre. Respecto al vínculo con otros niños, fue necesario que la madre, por iniciativa propia, lleva a Diego
a evaluación psicológica porque no se estaba relacionando con otros niños. La madre refiere que descartaron problemas mayores y que estaba dentro de lo esperado para su edad. Al ingresar a la guardería a los 2 años, empezó a relacionarse más. Actualmente continúa en el mismo jardín en el aula de 3 años y la profesora refiere que está avanzando en su desarrollo. Muy bien, gracias, Gloria. Bien. ¿Cuál sería la diferencia? Bueno, que la diferencia de él en relación a la de ustedes, ustedes tienen más áreas, ustedes tienen el área educativa, la tienen más amplia, más larga, por así decirla. También tienen, pueden tocar el área sexual, también pueden tocar el área económica, el área de sus actividades, como los pasatiempos, también los podrían mencionar ustedes en su anamnesis, porque es propio, ¿verdad? Entonces, ¿no tienen alguna pregunta, alguna duda? Lick, buenas noches. Les Sí, saluda buenas Gina. noches. Sí, Gina, Tengo dígame. internet, pero quería Sí, me hacerle en el motivo de consulta. ¿Nos inventamos el motivo de consulta o tendríamos que poner algo específico? Lo ideal es que pueda ser algo que esté relacionado en su actualidad, ¿sí? Los motivos de consulta generalmente, bueno, ¿para qué sirve también esto? Creo yo, para que lo vamos a tener un poco más claro. Esto es algo como terapéutico también, ¿sí? Yo no voy a hacer su terapia, no. Hablo que es terapéutico, que las situaciones ayudan también a liberar ciertas emociones que podamos tener de forma negativa. Que puede ser, por ejemplo, un motivo de consulta. He estado muy triste porque perdí mi trabajo a raíz de la pandemia. Eso es un motivo de consulta y es válido para hacer una evaluación psicológica, por así decirlo. Entonces, la tristeza nos vamos a dar cuenta que no solo viene de porque se perdió el trabajo. La tristeza viene porque hay otros factores. Como les digo, yo no soy su terapeuta, no entraría en temas de voy a evaluar, voy a analizar y después le voy a, hey, mire Gloria, nos vamos a reunir porque quiero ver esta. No, no vamos a hacer eso, ¿verdad? No vamos a llegar hasta ahí. Van a hacer ustedes el ejercicio, primero, para que aprendan a desarrollar la técnica de la anamnesis y segundo, para que ustedes puedan tener una liberación de algunas cosas que pueden estar afectando en su vida. ¿Sí? En el caso mío, Lick, los años me han hecho bajar la guardia. Yo era bien enojadísima, ¿verdad? Era bien soberbia, más joven. Pero los años me han hecho a mí bajarme y me he vuelto, ¿sabe qué? Bien, más compadecida. No sé, lloro pues cuando miro un trazo así de tristeza, de ánimo, y se me aflojan las de San Pedro, ¿verdad? Entonces, uno va cambiando con el tiempo. Eso yo no sé. Para bien. Ay, no sé si para bien, porque mis hijos quieren verme siempre fuerte y bien arrecha, enojadísima con ellos, y yo he bajado la guardia, y entonces me aflige. Por ejemplo, yo digo que yo no me puedo deprimir por el carácter que he tenido, no debo deprimirme, porque soy de carácter fuerte. Cuéntale que a un periodista, oiga. Sí, cuéntale de prisión verde, dice. O Gloria, o es que se ha mantenido fuerte para no llegar al momento sentimentalismo, yo creo ¿verdad? que sí. O ha levantado esas defensas. Es que me tocó, licenciado, a mí prácticamente ser madre y padre, porque el papá de mis hijos era bien débil, entonces les apapachaba que no presentaran tareas, y yo exigía, y le exigía. Entonces, eso mis hijos ahora me culpan de que los cachimbeaba, pero si yo no era la dura, a saber qué clase de hijos tuvieron unos 3 haraganes, hay que no se hubieran profesionalizado, al menos los hice profesionales. Entonces, y prácticamente solo con la ayuda de Dios y mi trabajo. Entonces, no sé, ya quiero llorar porque le estoy diciendo, no le digo. No, pero aquí, no se preocupe, que aquí habemos 22 personas más, la podemos ayudar, ¿verdad?
No, dice Diana Álvarez Cabal, sí, tenemos que quitarnos sola, la verdad, Noel. Muy bien. Sí, es parte ya, creo, también de la vida. Según lo que escuchamos, podemos entender que la vida no es fácil para muchas personas. A veces más para otros. Pero la oportunidad que usted tiene ahora de estar con sus hijos y verlos profesionalizados vale mucho más que cualquier situación difícil que ha pasado en el transcurso de su vida. Yo creo que siempre es bueno tener este tipo de expresión y poder liberarnos y hablar de esas cosas maravillosas. Seguramente más de alguna compañera que está aquí se va a identificar con Gloria, con la mamá, o verla como una madre en relación a que le ha tocado también a su mamá. Yo puedo decir que también que tengo identificación con algunas características suyas. Soy fuerte, soy enojado, pero es para evitar muchas cosas como el dolor, ¿verdad? Y llegar a esos puntos. Son muy válidos, son muy válidos. Mecanismos de defensa. No necesariamente mecanismos de defensa, porque los mecanismos de defensa varían, ¿verdad? Por ejemplo, Gloria no niega una realidad. Gloria no niega nada. Gloria lo que presentó fue un carácter, posiblemente, que le ayudó para salir adelante en su relación a la vida de sus hijos. Y así como Gloria, se da muy a menudo en nuestra sociedad que la madre toque hacer el trabajo de papá y mamá, porque la mayoría de hombres en nuestro país, por el machismo, son padres irresponsables, ¿sí? Y no es fácil, ¿no? Pero yo creo que es de admirar, primero por su compartir, ¿verdad, Gloria? Y seguramente que la vida le va a recompensar siempre cada esfuerzo que ha hecho con su hijo, o se lo está recompensando, porque están con usted. Por efecto de la clase, tengo que ser un poco duro con el momento, con Gloria también, y le tengo que dar la palabra a Jessica también por efecto de la clase. Así que me disculpo, ¿verdad, Gloria y compañeros? También por esto, por cortar así un poco Gloria. Jessica, le doy la palabra. Buenas noches, licenciado. Es que yo casi no le escuché en una parte de lo que estaba hablando y le quería preguntar que este trabajo va a quedar para la otra semana, ¿verdad? Sí, este es para el otro viernes, creo que sería 28-29, viernes 29, ¿sí? Es un trabajo individual, es un trabajo individual. La entrevista es un trabajo grupal, pero la magnesia es un trabajo individual porque cada quien va a hacer su propia magnesia, ¿verdad? ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Sí. ¿Sí, Noel? Yo perdí la señal, por eso quiero preguntar también. Aparte de trabajar la anamnesis, luego tenemos que trabajar todas las respuestas que dimos en prosa y en tercera persona o en primera. Sí, es que vamos a ver. Lo que van a hacer es que van a trabajar la respuesta, ¿sí? Todas las respuestas las van a trabajar en la anamnesis directamente, si ustedes se fijan. Todas las van a trabajar. ¿Cuál es la diferencia? Que la anamnesis hay dos momentos. Hay dos momentos. La primera página, que era de los datos de identificación. La segunda, que son párrafitos cortos. Pero la tercera es un resumen. Y ese resumen es la técnica. Es como es la habilidad que se puede identificar en quién que le va a servir a usted para hacer las anamnesis en los trabajos, en los informes. Porque yo puedo hablar bonito, pero no sé si puedo escribir bonito, que son dos cosas bien diferentes, ¿sí? Y escribir bonito es un arte. Y es algo que lo tenemos que ir desarrollando, ¿verdad? En el proceso. Entonces, dándole respuesta a Noel, sí, Noel. Que prácticamente se vuelven a trabajar todas las respuestas. Porque si usted se fijó en la segunda parte, donde venían los motivos de consulta y lo otro, no estaba tan específico como lo aparecía en el resumen. El resumen era un poco más explicativo, ¿verdad? En relación a lo que hay. Y hay unas palabras que van a nacer dependiendo del acervo cultural que tengan ustedes, ¿sí? Y eso ya no se los puedo dar yo. Eso es como
como los tips que cada quien trae debajo de su manga, ¿verdad? Lick, ¿verdad que no tiene ningún máximo ni mínimo de páginas para lo que vamos a escribir en prosa? Lo que salga o sí. El resumen, yo creo que no, el resumen, ¿verdad? Está la primera página que son los datos. La segunda puede pasar de segunda y pasar a 3. Ahora, el resumen yo creo que debería de estar mínimo 1, máximo 2. ¿Sí? Es decir, ustedes podrían tener en el ejercicio de la anamnesis de 3 a 4 páginas. ¿Sí? Eso podría ser un aproximado. Por favor. Ese resumen deberíamos de escribirlo en tercera persona. Ese es en tercera persona el resumen, ¿sí? Por favor, que vaya en formato Word, ¿verdad? En formato Word, dígame. Vi que usted estaba mostrando un formato. Ese formato ¿Sí? usted nos lo va a compartir a nosotros, ¿verdad? Todo lo puede compartir. Ok, muchísimas gracias. Okay. No me recuerdo Bueno. la fecha. ¿Para cuándo es esto? El otro viernes. El viernes 29. Los dos serían, disculpe, la entrevista y la anamnesis. No. No, la entrevista es para pasado mañana. Ajá, Para este sí, viernes, sí. ¿sí? Y ustedes estarían empezando a trabajar en su anamnesis el día domingo, lunes, por ahí aproximadamente. ¿Ok? Lick, en la entrevista se escribe tal y como los padres dan la respuesta. Sí, la entrevista sí, ¿verdad? Esa es muy buena pregunta, Jocelyn. La entrevista vale como escribe la persona. Datos exactos, textuales, ¿sí? Ahí no tengo que, como dicen, no tengo que meterle filtro yo, ¿verdad? Si la persona escribió así, con tal y tal palabra, así escribe. Así, no se complique. Me dijiste que era bien haragana. Y así escribe. Claro, pues usted lo va modificando porque eso es parte de nuestro labor, ¿verdad? Dígame, Ivana. Entonces, la entrevista en sí ya con los padres es para el viernes o entregar el formato de la entrevista para el viernes. El formato de entrevista, sí, que están haciendo en grupo es para este viernes. Yo la voy a revisar el sábado. Y el sábado yo le puedo dar respuesta. Mire, vamos a trabajar con la entrevista que hizo el grupo de Ivana y compañía. O les voy a responder, van a trabajar con el grupo de Ivana va a trabajar con el formato que hizo el grupo de Angie Pineda. El grupo de Angie va a trabajar con el grupo que hizo el de Nancy, ¿verdad? Por poner un ejemplo. Y el domingo ya empiezan con el formato de entrevista que tengan, empiezan a entrevistar a sus padres. Ay, yo. No, yo O sea que el próximo viernes es que usted va a pedir la anamnesis, yo sé, el documento de 3 a 4 páginas. También va a revisar la entrevista que la vamos a hacer a mano. Ese es un anexo, o sea, la ponen como fotografía, es un anexo. Ah, listo. La tomamos fotografía y la mandamos como anexo. Va como anexo, exacto, va como un anexo de la anamnesis. Yo le quiero preguntar, ¿y un trabajo que pidió usted sobre mi vida? Ese es la anamnesis. Yo lo hice. Sí, pero no lo puedo haber hecho, si no hemos pasado ahí. Es que usted pide ahí hacer una de su vida, ¿eh? O sea, como un currículum. Sí, pero no lo hemos pedido, eso no lo pedí. Ah, bueno. Sí. Sí. ¿Y la banda que solo puede entrevistar a su madre? Sí, no hay problema. Yo voy a entrevistar a mi hermano, que es mayor que yo, porque yo no tengo a nadie. Es muy válido. Muy válido. Licenciado, otra pregunta. Ya ahorita ya me confundí todita. La entrevista es que lo tenemos que hacer a nuestros padres sobre nosotros, o sea, preguntar cosas de nosotros. Claro, y va a haber un momento que usted la va a llenar a sola, ¿verdad, Ivana? Porque, por ejemplo, imagínese que usted solo vivía con su papá y su mamá falleció, por poner un ejemplo, ¿verdad? Cuando usted ya tenía 20 años. No sé qué edad tiene, por poner un ejemplo. Y no le va a preguntar a su papá, ¿qué edad me vino la menarquia? La menstruación. Es bien difícil que su papá se vaya a acordar, ¿verdad? Por poner un ejemplo. Entonces van a ver, vaya, áreas de la vida que ustedes las van a contestar. Por ejemplo, su vida íntima no la va a saber ni su mamá ni su papá, ¿verdad?
creo yo, y si la sabe, pues bueno, no hay ningún problema. Esas partes ustedes las van a contestar. Entonces, la entrevista tiene esa parte. Porque le están llenando ustedes. Cuando se trabaja con niños, que ese es el tiempo, entonces yo entrevisto al papá y entrevisto al niño. ¿Qué le entrevisto al niño? ¿Cómo es tu papá contigo? Ah, mi papá es bien alegre, yo lo quiero mucho, me da esto, me da lo otro, es bien dormilón. Y tu papá es, y voy confirmando información, ¿sí? Entonces la entrevista la van a llenar con sus padres y la otra parte que sea de ustedes, la llenan ustedes solas. ¿Sí? Hay una información que no se la van a dar sus padres. Y hay otra información que ustedes no la pueden tener por eso ocupamos los dos. ¿Ya? Ya. Por ejemplo, sí, Emily. Y lo del empleo se refiere a los empleos que yo como hija he tenido o que mi papá ha tenido. Que usted, por ejemplo, puede hacer que su padre no sepa que estuvo trabajando en tal lugar. Por eso le digo, esa información es bien personal. O cuánto le pagaban. Porque posiblemente usted le decía que le pagaban 6,000 empiras para no dar más aportación y posiblemente ganaba 15,000 empiras. Entonces, es por poner algún ejemplo. Es cierto. Pero solamente se pone un trabajo o se pone todos. ¿Por qué? Porque eso me da la información me habla de las actitudes de la persona, de la versatilidad. Por ejemplo, si una persona, ¿qué le llama? Vaya, si yo le digo, yo tengo 11 años de trabajar en medicina forense, ¿qué podrían sacar? Algo positivo, no me van a echar tierra, algo positivo. No me han corrido para empezar, ponemos al lado de que no me han corrido, entonces, es responsable, podríamos decir. Ha sido estable en su trabajo. Puntual. Es una línea puntual, ¿sí? Ha evolucionado en su trabajo, pues, le gusta su trabajo. Tantas hipótesis se puede sacar, ¿sí? Bueno, sin más que agregar, pasen un feliz fin de semana. Nos vemos el día lunes. Venimos con una prueba que se llama la escala de desarrollo de DIN. Yo se la voy a enviar para que ustedes la puedan ir leyendo y puedan tener una idea de qué es lo que vamos a ver el día lunes. Y con eso estaríamos terminando la segunda unidad con la prueba de DIN. Dígame, Emily. Tengo confundida a Emily con Emily. Lee, ¿cree que después de que todo se salga me puede regalar algún minuto? Sí. ¿Usted fue la que me escribió hoy? Sí. ¿De la entrevista? Sí. Sí, está bien. Si es para eso, es para eso. Es correcto. Sí, está bien, no hay problema. Ah, ok. Gracias. Sí, vaya, pues, entonces vaya. no. Sí. Buenas noches. Buenas noches. Bendiciones. Saludos. Gracias, Bendiciones. igual. Saludos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.